justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Estamos todavía siguiendo la serie, ¿no? El reino de Dios y cómo ser partícipes del reino de Dios, ¿no? Ser partícipes del reino de Dios también significa que nosotros vamos a poder ser gobernados por Dios, nosotros vamos a poder ser usados por Dios para los propósitos que Él tiene en esta tierra. Dios tiene grandes propósitos aquí, pero Él necesita vasos preparados para usar. Él necesita que nuestra vida, nuestra persona, nuestro corazón esté en línea, esté a la manera que Él quiere. Muchos hemos oído a algunas personas hablar de Dios, pero después ha venido una gran decepción porque su vida no corresponde a lo que nos dicen, ¿verdad? Y a veces hablamos de Dios sin fe, hablamos de un Dios que al parecer ni nosotros creemos que existe. Pero nuestro Dios es grande, nuestro Dios quiere mostrar su poder. Dice la Biblia que los ojos de Él contemplan toda la tierra para buscar a alguien por medio de quien Él pueda manifestarse. Un día Él se manifestó en su Hijo Jesucristo y esa vez Él trajo, ¿no?, a conocer al Padre de una manera muy exacta. Hoy en día Dios tiene otra persona, otro ser, que es la iglesia, su iglesia, no las instituciones religiosas, sino la iglesia del Señor Jesucristo, la congregación de todos aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que hemos nacido de nuevo. Y bueno, Jesús, mucho de la enseñanza de Jesús, creo que al comienzo les había dicho que son más de 30 veces que en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, se usa la palabra reino de Dios, o reino por lo menos, ¿no? Pero todas unas 30 veces referidas a su reino. Y de hecho habíamos dicho que el Evangelio, algunos le llaman el Evangelio de Salvación, pero el Evangelio de Salvación así exactamente con las mismas palabras en la Reina Valera, solamente una vez aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Y otra vez con una frase algo parecida. Pero el Evangelio del Reino aparece muchísimas veces. ¿Y cuál es la diferencia entre ser salvos y entrar al reino? Es una diferencia que necesitamos entender. Ser salvos significa que Él nos perdona nuestros pecados, nos da una nueva naturaleza. Pero entrar al reino es poder hacer crecer esa naturaleza de Dios de tal manera que nosotros podemos obedecerle, ¿no? Podemos crecer en Él, dejar atrás lo viejo de nuestra vida y ahora encaminarnos y vivir una vida en Él y ser esa parte maravillosa del plan de Dios, ¿no? Porque su plan no ha cambiado, el plan es el mismo desde que creó a Adán. Él quiere llenar la tierra del conocimiento de Él, pero del conocimiento verdadero. La religión ha hecho mucho daño, ¿verdad? Podemos decir, lo religioso, desde el tiempo mismo del pueblo de Israel, ha hecho mucho daño. Ha traído una falsa imagen de Él y nos trae un sustituto que no es Cristo, ¿no? O sea, la religión no es Cristo. Cristo no es la religión. Cristo es Él, es el Dios Todopoderoso, el Señor. Y la iglesia no es una organización religiosa. La iglesia es el conjunto de aquellos que realmente han recibido al Señor.
Y dentro de lo que estábamos viendo, estamos tratando de predicar y enseñar pasajes, ¿no?, en el Evangelio de Mateo que nos muestren acerca del reino, que mencionen el reino, porque ahí es donde nosotros vemos su enseñanza. Bueno, el domingo pasado veíamos que quiénes eran los muy pequeños, quiénes iban a quedar muy pequeños en el reino de los cielos y quiénes van a ser grandes en el reino de los cielos, ¿no? La diferencia entre una persona madura y una persona inmadura, entre una persona que glorifica a Dios y una persona que no le glorifica, sino más bien que sigue como si nada, ¿no? Aunque tiene el nombre de cristiano, incluso puede ser que él mismo haya recibido la salvación y el perdón de sus pecados, pero de ahí esa persona nunca ha crecido en Cristo, ¿no? Puede haber crecido en costumbres religiosas, puede ser que sepa hacer todos los ritualismos, ¿no?, de la religión, pero otra cosa es el crecer en Cristo, y este es el propósito de Dios hoy con su iglesia. Y el versículo es el capítulo 5, versículo 20, el versículo que hoy nos trae. Dice así el capítulo 5, versículo 20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Aquí vemos en este versículo que para entrar en el reino de los cielos y ser gobernados por Dios, ¿verdad?, en el propósito, ¿verdad?, de Él, de restauración de su creación, entonces no es suficiente haber sido salvo, porque la salvación es gratuita, la salvación la recibimos una vez y la salvación es instantánea. Pero entrar al reino es un proceso, ¿no? Así como aprender a obedecerle, crecer es un proceso. Y aquí dice que si nosotros no tenemos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos. ¿Será posible que nosotros tengamos una justicia mayor que las escribas y fariseos? Miren, los escribas y fariseos oraban todos los días, ellos ayunaban, cumplían con todas las ceremonias del templo, asistían a todas las fiestas judías anuales, ¿no? Eran estudiosos, memorizaban la Biblia, la Torá, que era la Biblia que ellos tenían, etc., ¿no? Daban sus diezmos hasta de la menta, dice, de la ruda, dice, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 11:42, Jesús les critica y les dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. O sea, ellos llegaban hasta las cosas más mínimas en este sentido. O sea, su justicia en este aspecto era grande, era inimitable, difícil de imitar. Pero el problema era, dice, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante. Y él dice, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Entonces, mis queridos hermanos, no está hablando Jesús de esa clase de justicia, no de ser unos cumplidores de hasta en las cosas más mínimas de la ceremonia religiosa. No, él está hablando de otra clase de justicia. Y ahí mismo, en el mismo capítulo 5 de Mateo, nos habla, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Desde el versículo 38, habla, es como que en el versículo 20 lanza el título, y del versículo 38 en adelante lo desarrolla. Dice así, versículo 38, oísteis que fue dicho, dice, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, justicia de los escribas y fariseos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale.
Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sigue diciendo otro aspecto de la justicia de los fariseos. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta era la justicia de los escribas. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dice, porque dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice, ¿no? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y hoy, hermanos, quiero que veamos esto mismo que alguna vez también hemos tocado. Y quiero que en todas las cosas empecemos a aplicarla a nuestra vida y a nuestra familia principalmente. Amén. Miren, el versículo 38 decía, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿No? Ustedes saben que el ojo por ojo, diente por diente, es justo, ¿verdad? Es una justicia. Y era la justicia de los escribas y fariseos. Es una justicia correcta, ¿verdad? Así es, eso es lo justo, pero no es sabia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque miren, aparte de impedirnos entrar en el reino, si tenemos esta clase de justicia, también cuando hacemos esto, nosotros necesitamos entender que estamos haciendo una mala siembra. Estamos sembrando mal. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no somos perfectos. Y nosotros cosecharemos lo mismo, ¿verdad? Si nosotros respondemos a alguien ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Si alguien me hace daño y yo también le hago lo mismo, a eso se refiere ojo por ojo, ¿no? Si alguien le hacía daño en un ojo, entonces tenía que pagar con su propio ojo, ¿no? Lo que es la justicia, que es justo, que es la justicia de los escribas y fariseos. Pero que a los hombres no nos conviene, porque los hombres fallamos, ¿verdad? Imagínense si por cada error que cometemos, por cada pecado que hacemos, por cada engaño que realizamos, no sé, por cada palabra que decimos, por cada mentira, no sé, se nos vuelva hacia nosotros eso mismo. Yo siento que no es sabio, ¿verdad? No es sabio tener eso, porque la Biblia dice que aquello que sembramos, a eso también segaremos, ¿verdad? Y Dios dice, lo dice en la carta de Pablo a los Gálatas, Él se pone por garante, ¿no? No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. El Señor Jesús decía eso. ¿Sabe qué? Ahí en el mismo Sermón del Monte, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 7 decía, no juzguéis, decía, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís, dice, no, os será medido. Y luego dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? Aquí nos dice que si juzgamos, y ojo por ojo y diente por diente, en realidad es juzgar, ¿verdad?, a otros y darles lo mismo que nos dieron a nosotros, ¿no? Pagarles con la misma moneda. Ahora, en primer lugar, podemos decir que si nosotros fuéramos perfectos, quizás nos convendría ser así, ¿verdad? Quizás el ser perfecto bien sería para nosotros esta justicia de ojo por ojo, diente por diente.
pero la verdad que no lo somos, ¿no? Y lo único que estamos haciendo cuando nosotros respondemos con la misma moneda a otros, cuando invocamos esta clase de justicia sobre nosotros y pedimos justicia para con los demás, estamos haciendo que esa justicia primero venga a nosotros. Amén. Con la misma vara con que medimos, dice en el versículo anterior, con la medida con que medimos, seremos medidos. Amén. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, hablando ya a nosotros, los hijos de Dios, los que por la obra de Cristo hemos evadido, ¿no?, ese ojo por ojo en nuestra propia vida, ¿verdad? Porque ya el castigo por nuestros pecados no ha venido, ¿verdad? El castigo por nuestros pecados, y simplemente fue el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Él la pagó en la cruz, ¿verdad? Y nosotros somos perdonados. A nosotros se nos ha librado del ojo por ojo y del diente por diente. Tenemos perdón sin juicio. Y si nosotros tenemos perdón sin juicio, ¿cómo queremos el castigo para otro si a nosotros se nos perdonó por pura gracia? Por eso, mire, Mateo escribe en el capítulo 6 de este mismo Sermón del Monte, versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero dice lo contrario también. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Hermanos, si nosotros no perdonamos a los demás sus ofensas, nuestro perdón sería revocado. Si aplicamos ojo por ojo, diente por diente, nuestro perdón queda sin efecto. Amén. Y yo quiero que esto lo miremos en nuestra vida personal. Muchos somos especialistas, ¿no?, en mirar afuera. Todos nosotros, casi la charla nuestra siempre gira en torno a lo que pasa afuera en el mundo, ¿no? La guerra, la corrupción, la política. Pero ¿sabe qué? Nosotros vemos eso, exigimos justicia allá, pero nosotros mismos no empezamos a tratar, no tratamos aquello que sí podemos tratar, ¿no? Nosotros no podemos ir a impedir que haya injusticia en el mundo. Eso, nuestras fuerzas, nuestro tamaño no da. Amén. Algunos están pendientes de lo que ocurre en el mundo, algunos hasta se llenan de miedo, se crean escenarios imaginarios, ¿no? No, pues ¿cómo va a ser eso? ¿No? Por ahí, ¿qué tal si llegan, no sé, los talibanes y me pegan? ¿Será que yo puedo dar ojo por ojo, diente por diente? ¿Podré dar la otra mejilla? Diré, ¿verdad? Porque eso es lo que dice. Si te hieren en una mejilla, dice Jesús, no hagas ojo por ojo. Es al contrario con ustedes. Por eso. Y nosotros, hermanos, estamos muchas veces diciendo eso y viene un gran desánimo, ¿verdad? Amén. Los miramos el mandamiento, lo ponemos en el peor escenario posible. Pero quiero decirles algo que dice la Biblia también. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios que Dios, escuche esto, no nos dejará ser tentados, no nos pondrá en situaciones que no podemos resistir. Dice, miren, en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Este versículo es muy importante,
Porque hay gente que piensa que es imposible dejar de pecar. Pero dice la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no sea, digamos, posible de vencer. Dice, pero fiel es Dios, dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará, dice, juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Amén. Amén. O sea, no es necesario que nosotros estemos buscando el peor escenario para obedecer a Dios. Aquellas cosas donde pues realmente quizás será imposible. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El lugar donde nosotros podemos aplicar estas verdades, el dejar de que dentro del hogar seamos los que están en el ojo por ojo, ¿no? Con una justicia de ojo por ojo, diente por diente. Ahí, hermanos, no es imposible aplicar la palabra de Dios. ¿Sabe? Precisamente en el hogar es donde aprendemos, Señor, todas las cosas. Nos mostramos como somos. Ahí realmente podemos ver si es posible. En el hogar debiéramos nosotros dar la otra mejilla. Yo sé que hay situaciones, hay hogares donde por la reiterada desobediencia a la palabra, ¿verdad? Dentro de la casa hay unas situaciones tan terribles que es difícil aplicar este de la otra mejilla. Amén. Pero Dios nos puede ayudar si es que hemos llegado a esta situación. Amén. Yo mismo he vivido en un escenario así, digamos, donde yo decía, no, es imposible. En el hogar, hermanos, tenemos un escenario real y diario donde podemos aplicar esta palabra de dar la otra mejilla y en vez de seguir la justicia de los fariseos. Dejemos que Dios se encargue del mundo. Dejemos que Él, porque nosotros no tenemos influencia. Nosotros concentrémonos en vivir nosotros sus mandatos, los mandatos de Dios en casa. ¿Qué estamos ahí mirando las noticias, preocupándonos del mundo, si las guerras, las injusticias, la corrupción? Pero en nuestra casa estamos como los escribas y fariseos. ¿Qué tiene que ver el mundo? ¿Sabe que la injusticia que está en nuestra casa se está escondiendo en medio de nuestras charlas? Platicamos a todo dar, ¿no? De cómo está la situación. Estas personas son tan injustos, estos son tan así, son tan asados. La autoridad, ¿no? Nuestras autoridades son corruptas. ¿Y qué del uso de la autoridad dentro del hogar? ¿Qué del uso de la autoridad del padre? ¿Cuántas heridas estamos haciendo? ¿Cuánto abuso? Porque Dios nos dio la autoridad, como hemos escuchado de Jesús, para servir, para bendecir, para hacer bien. Amén. La injusticia que vemos afuera está también en nuestros hogares. ¿Cómo esperamos que nuestras autoridades políticas sean buenas si en nuestro propio hogar hay injusticia? No, ellos no hacen justicia. ¿Y qué? Yo conozco hogares donde los padres ni se preocupan, los hijos se están peleando y a todito con la misma vara. Eso no es justo. Amén. No es justo. Que dice, llevan justos por pecadores. Dice, no sé cómo está. No es así. Los padres tienen, así como nuestras autoridades, tienen la obligación de ejercer justicia y justicia pareja para todos, así también en el hogar. ¿Ven? Nosotros
Creemos que las mayores cosas, las cosas más terribles vienen de fuera del hogar. Pero dentro del hogar, hermanos, nos estamos a veces destruyendo. Estamos causando heridas. Y sabe, esto, yo sé que no es en los hogares cristianos, pero literalmente, dentro de los hogares de la gente del mundo, están los peores peligros. Dentro del hogar están los feminicidios. La mayoría de los feminicidios la hace el marido contra la esposa. No viene de afuera el feminicidio. Las violaciones y las cuestiones que suceden así con los hijos y las hijas vienen en un gran porcentaje del entorno familiar. Así que nosotros estamos queriendo cuidarlo de afuera, estamos juzgando a los de afuera. Pero en nuestros hogares no estamos viendo. Y sabe, el camino del Señor es diferente. Amén. Nosotros necesitamos tomar conciencia. Y el mundo hasta ahorita no se arregla criticando. El mundo no vamos a arreglarlo así. Nadie ha podido arreglarlo así, haciendo huelgas, gritando, llenándonos de ira y hasta temor y todo, infundiendo temor. El cambio debe empezar en casa. Hermanos, esta enseñanza debemos aplicarla primero en casa. Los fariseos tenían esta justicia. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, cada vez, ay, pero es injusto, pero es injusto, pero es... Esa era la palabra. Y esa es la palabra que nosotros a veces estamos hablando y hablando y hablando. Pero ¿qué dice el Señor? No resistas al que es malo. Y ni siquiera son malos las personas de nuestro hogar. Pero si Dios dice que no resistamos al que es malo, y nosotros no podemos resistir al que amamos, a la persona que hemos jurado amar hasta que la muerte nos separe, a los hijos que hemos engendrado. Amén. Andamos diciendo, no es justo que me hagan esto, es injusto que me traten mal. No puede ser que cada vez tenga que perdonar y perdonar. Pero Dios dice eso. Dios dice que no le resistamos. Amén. ¿Y qué pasa dentro de nuestros hogares? Los rencores, las envidias van creciendo y van creciendo y van creciendo. Y a veces estamos tan peleados, ¿no? Entre los hijos, entre los padres, o entre padres e hijos. Hermanos, en vez de solucionarlo con el ojo por ojo y diente por diente, esto no soluciona. El Señor nos manda, no resistas al que es malo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra resistir? Y dice, en vez de resistirle, dice, ponte vulnerable, vuélvele la otra mejilla. ¿Cuánto bien hiciera si esto fuera una realidad en tu casa, en tu relación matrimonial, con los que están cerca de ti? Que si cuando te hieren en la mejilla derecha, en vez de ya estar listo para devolver o querer juzgar, te pone vulnerable, ¿ya? Y le dice, estoy aquí. La palabra resistir es la palabra ansistemi en el idioma original, que quiere decir pararse en contra, oponerse, enfrentarse. Él dice, no te enfrentes al que es malo. No te enfrentes al que te hace mal, al que es malo, o por lo menos al que lo ves como el malo, ¿no? Porque
Como hemos dicho nosotros, como no somos perfectos, muchas veces vamos a ser vistos también como el malo. Y si sembramos el dar la otra mejilla, ¿qué vamos a cosechar? Lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros fallamos, la otra persona también sabrá por qué es la otra mejilla. Hermanos, empecemos por el hogar. Usted quiere ser gobernado por Dios. Aquí está un impedimento muy serio. Mi justicia. Amén. Amén. Claro, queremos justicia. Queremos que se haga justicia contra los corruptos, contra los jueces corruptos, contra los autoridades corruptas, contra esto, contra el otro. Hermanos, hoy tenemos una decisión que hacer. ¿Seguiremos viviendo al estilo ojo por ojo, diente por diente? ¿O vamos a vivir en otra manera, una manera que nos dará la entrada al reino, una manera donde si vivimos así, Dios nos podrá gobernar? ¿O empezaremos siempre a estar en ese contra, ¿verdad? Porque ya me hicieron una injusticia, ahora yo tengo derecho de hacerle lo mismo. Y andamos en pleitos, y se alarga la contienda. Y en el hogar se hace un pleito indefinido, que nos quita la paz, que nos quita la concentración para servir al Señor, nos quita el tiempo. Nos impide crecer en Cristo. Nos quita el gozo. ¿Cuánto gozo hemos perdido por andar de esta manera, ojo por ojo, diente por diente? Si nos ponemos vulnerables a nuestra esposa, a nuestro... y no estamos resistiendo, como dice la Biblia, no estamos yéndonos en contra. El hogar puede ser precioso. Amén. La contienda se puede alargar. Y sabe, el sabio Salomón escribe en su libro de Proverbios varias cosas acerca de la contienda. Y estamos hablando de la contienda porque cuando yo doy la otra mejilla, se acaba la contienda. Se acaba la contienda. Casi nadie abusa y sigue abusando hasta el final, si es que no tiene un motivo terrible, ¿verdad?, que le hemos dado. Dice Proverbios 13:10, dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Es nuestro orgullo el que concibe contienda. Dice: mas en los avisados está la sabiduría, mas entre los prudentes está la sabiduría. Dice en el versículo 20, capítulo 20, versículo 3: honra es del hombre, dice, dejar la contienda. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas el insensato, todo insensato, se volverá en ella. Cada vez que te estás exigiendo tus derechos en la casa, estás metiendo contienda en tu casa, y estás actuando como insensato. Y es honra el saber dejar la contienda. Y no hay otra manera que no resistir al mal, ¿verdad? Y sabe, Isaías profetizó que era Dios el que nos iba a proteger cuando otros nos atacan, si nosotros respondemos con amor y perdón. Dios nos protegería. Dice miren, Isaías 41:12: buscarás a los que tienen contienda contigo, dice, y no los hallarás, y serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Si una persona te hace la guerra, si una persona está en contra tuya y permanece en contra tuya, te aseguro, mi hermano, Dios lo va a sacar de tu camino.
Si él está así, sin motivo. Claro, obviamente si tú le das motivo, ¿verdad? Si tú también le estás haciendo lo malo, no, pero si tú respondes como Dios quiere, con amor, con perdón, siendo vulnerable, dando la otra mejilla, no vas a ser abusado más de un poco. Amén. No los hallarás, serán como nada, como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, dice el Señor. Hermanos, el mundo está lleno de gente que amenaza, que quiere provocar miedo en los demás, pero el Señor nos ha dado otro camino. Nuestro camino no es ese. Si usted quiere seguir el camino del Señor y quiere crecer, quiere tener autoridad, quiere participar en su labor de restauración de este mundo, usted tiene que saber que no es ese el camino. Miren, en 2 de Pedro, en el capítulo 2, dice, bueno, en Romanos 12, miren lo que dice Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. No es nuestra la venganza, es del Señor. Y eso, qué bueno que nosotros lo sepamos dentro de la casa, dentro de nuestros hogares primero. No es nuestra. Amén. Y miren lo que les dice, por ejemplo, Pedro les habla a los esclavos. Miren la actitud. Yo aquí me sorprendo, digamos, sí parece que Dios nos está mandando a vivir algo injusto, pero no es injusto, porque Él nos perdonó gratuitamente. Amén. Eso es injusto, que Él tenga que pagar por nuestro pecado. Eso fue injusto. Pero ahora ya perdonados gratis, ¿cómo vamos a seguir con ese mismo espíritu? Hermanos, estamos mirando por qué algunas personas no pueden entrar al reino de los cielos. Porque Jesús dijo: si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas, que la del ojo por ojo y diente por diente, no entrarás. Dice a los esclavos, la palabra criados: están sujetos, dice, con todo respeto a vuestros amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mira lo que les decía a los esclavos cristianos que tenían amos difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque en los ojos de Dios nosotros vivimos para su gloria, vivimos para dar testimonio. Ellos tenían amos inconversos y su comportamiento debía ser así. Dice: estén sujetos con todo respeto. Dice: porque esto merece aprobación. Dice: si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. La misma esclavitud ya era injusta y todavía eran difíciles de soportar. Dice el versículo 20: pues qué gloria es, dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Claro, si nosotros hemos hecho algo malo, dice, ¿qué gloria es si claro, por hacer algo malo yo sufro el pago por eso? Pero si por hacer lo bueno estoy sufriendo, si por hacer lo bueno estoy padeciendo injusticia, ¿sabe qué, mi hermano? Usted no se preocupe. Esto dice, es aprobado delante de Dios. Y se lo digo que el inicio de todo está en tu hogar. El inicio de todo está con las personas más íntimas. Ahí. Y dice,
un capítulo más adelante, esta carta de Pedro dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Primero dice que cuando tú haces el bien siempre, no es tan fácil que alguien quiera hacerte daño. No es tan así, es difícil. Pero dice más también, dice: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Recuerden que una de las cosas, de las capacidades que necesitamos tener para entrar al reino de los cielos, es la capacidad de aceptar la persecución por causa de la justicia. Aquí dice: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice: bienaventurados. Está como invocando el sermón del monte. Pedro era discípulo de Jesús, se ve. Por tanto, dice: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No te desesperes por eso. Amén. No te conturbes, que no llegue el temor a tu corazón. Al contrario, tienes que saber que allá arriba hay una aprobación de parte de Dios. Y cuando Dios te aprueba, Dios es poderoso. Si no, dice, en vez de conturbarte y meterte en temor, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza, mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre listos, con respeto y con reverencia, en vez de llenarte de miedo, conturbarte, para presentar defensa, para mostrar: esto soy, en esto espero, es por eso que vivo así. Dice: teniendo buena conciencia. No, obviamente, si yo he hecho algo malo que merece ese trato, ya no tengo buena conciencia en ese momento. Pero si nosotros vivimos y queremos hacer lo bueno como es nuestra, por lo menos eso creo que queremos, ¿verdad? Dice: para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando yo tengo una buena conducta en Cristo, al final de cuentas, aquellos que están haciéndome daño van a ser avergonzados. Amén. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Amén. No es tan extraño que cuando hacemos el bien no nos paguen con la buena moneda. Muchas veces Dios lo quiere. Dios usa todas las cosas. Nos disciplina a veces de esa manera. Dice: mejor es que padezcamos haciendo el bien, si Dios quiere, que haciendo el mal. Amén. Bien, el siguiente versículo de la justicia de Dios. ¿Saben, hermanos? Las personas no deben temernos, sino más bien siempre deben saber las personas que están a nuestro alrededor que siempre van a encontrar a alguien que quiere hacerles el bien. Esa es la personalidad del cristiano que deberíamos tener. Amén. Ellos no deberían esperar que les vamos a juzgar, sino que estamos buscando siempre su bien. Amén. Que estamos buscando que se acerque a Dios, que estamos buscando que se salve. Amén. Yo no entiendo. El otro día estuve mirando una serie acerca de la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos. Y yo no me explico, ¿no? La violencia que había en ese tiempo en nombre de Cristo. El temor, la pobre gente estaba así, porque iba a conquistar la ciudad, iban a matar a todo el mundo, iban a violar a la mujer, y todo en nombre de Dios, o en nombre de Alá. ¿Qué Dios es ese? No es nuestro Dios.
Eso no está en la palabra del Señor para nosotros. Él quiere que nuestra justicia no sea ojo por ojo, diente por diente. Y dice, miren aquí, que al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice? Déjale también la capa. ¿Sabe? Esto se ve muy serio. Me estaba imaginando de mi propia vida, de cuando éramos chicos, ¿no? Ahí los hermanos, ¡ay, mi hermano se ha puesto mi ropa! ¿No? ¿No? Y ahí cada uno haciéndose, especialmente cuando somos varios en la casa, ¿no? Ahí peleando por lo mío, peleando por mi túnica. Y aquí dice, si quieren ponerte a pleito, queriendo tu túnica, dale también acá. En vez de pelear, por eso es una aplicación del anterior, ¿no? En vez de resistir, en vez de irte en contra, respóndele con otra actitud. Respóndele con una actitud de Cristo, con una actitud cristiana. En este versículo hay poca explicación, ¿verdad? Pero lo que está tratando de mostrarnos es la respuesta cristiana a esa actitud que hay en el mundo de siempre querer aprovecharse de los demás. Todas las personas están buscando de dónde voy a sacar algo de esta persona. Y el Señor dice, nosotros debemos poner otra actitud. Déjale también la capa. Qué diferente, hermanos, es la actitud de aquellos que por amor renuncian a sus derechos. Y no solo renuncian a sus derechos, sino que se esfuerzan por hacerle bien a los demás. Esa es la actitud que dice Dios que va a permitir que Él reine en nuestra vida. En vez de pelear por lo tuyo, ¿no? Muéstrale a mi hermano que tú estás buscando su bien, que estás dispuesto a hacerle bien. Amén. El otro, hace unas semanas con Gina estábamos yendo en la mañana temprano. Tenemos que llegar a una reunión que tenemos todas las semanas. Y tan es así la gente, mi hermano, que están queriendo agarrar y ganarle siempre al otro. No me acuerdo en qué rotonda, en una de esas rotondas en el segundo anillo, los autos nos hemos quedado así tan atrapados que nadie podía salir. O sea, el que está delante de ti, ¿no?, quiere meterse antes que vos y así se enredó la cosa. Y pues no fue como alguna vez un poquito, fue largo, ¿verdad? Llegamos tarde esa mañana nosotros a la reunión. Pero cuando nos íbamos yendo, vimos los del otro carril del segundo anillo, cuadras igual, más allá de la siguiente rotonda estaba la cola. Todo porque ese es el espíritu de este mundo. Cuando uno maneja, ve eso. Todo el mundo quiere ganar, quiere estar primero. Pero nosotros debemos ir en contra de esta cuestión, hermanos. Amén. Nosotros debemos ir con esta actitud que dice el Señor. ¿Cómo esperamos un cambio en la gente ahora si en nuestro propio hogar, hermanos, estamos así? Si dentro de la familia no estamos dispuestos, no. En vez de pelear la túnica, darle también la capa. Sacrificar mi derecho en favor de mi hermano. Y sabe, en la Biblia esto no es extraño. Hay varios lugares, ya les mostré en Pedro, por ejemplo en Filipenses, aquí tengo otro pasaje. Dice, mire esto, dice el apóstol Pablo. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. ¿Por qué quebrar la unidad? Por la contienda. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, obviamente, tenemos que quitarnos de orgullo, porque eso es lo que nos traba.
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y qué lindo es ver dentro de la casa que el otro quiere el mejor bien de uno. Hay un solo postre y decirle, no, yo no quiero servirte tú porque yo quiero hacerle bien. Amén. A mí me gusta, pero le doy, le bendigo. Amén. Estimando a los demás como superiores, estimando como que tienen más derecho incluso que nosotros. Qué lindo un hogar así, ¿sí o no? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Pero ¿en qué hacemos nosotros? Sí, primero que lo mío esté solucionado, primero que lo mío, después lo demás. Pero ¿qué es la actitud de Dios? Si queremos ser gobernados por Él. No mirando por lo mío propio primero. Primero por lo de los demás. Primero por lo de mi esposa. Primero por lo de mi hermano. No sé, dentro de los hogares. Y dice que Jesús nos dio ejemplo. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no tenía obligación, sino, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo hombre. Imagínense el creador de todo, hacerse un hombre. ¿No? Es como si yo dijera, a ver, ¿qué tal si te conviertes en una pulga, digamos, ¿no? Para ir a hablarle a ella, ir a salvar a las pulgas? Eso todavía es más pequeño que de Dios hacerlo. Pero eso lo hizo, nos amó. Dice, y estando en la condición de hombre incluso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por amor. Pero ¿cómo lo ve Dios? Dice, por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Amén? Dios le da un nombre. Dios se goza cuando nosotros vivimos este cristianismo que es el único que hay. Porque lo demás es pura religión y pura mentira y no es bíblica, no está en la palabra. No es nuestro norte. Debemos saber para dónde vamos. Amén. Tantas competencias a veces tenemos entre nosotros, aún en la iglesia. Queremos ser más grandes que los demás. No debemos de andar en competencia. Amén. Amén. El Señor Jesucristo sacrificó su vida por nosotros. Nos dio. Él hizo las cosas para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Y Dios le puso un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Mire, la túnica, la capa, lo nuestro no es verdaderamente nuestro si somos discípulos del Señor. Aquí tengo un pasaje en Lucas. ¿Sabe qué le dijo Jesús a las personas que estaban ahí? Si queríamos ser los discípulos del Señor. Dice, así pues, dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si yo me ando agarrando la túnica, la cama, todo para mí, dice, si no renuncio a todo lo que poseo, si no pongo las cosas mías ¿qué podemos decir? A que Dios, las que son suyas, a que Dios las gobierne, a que Dios me muestre qué hacer. Si yo no renuncio a lo que poseo, no puedo ser su discípulo, hermanos. Y sabe que, miren, ahora yo les voy a decir lo que decía previamente de este versículo.
Miren lo que decía, estamos en el 33, ¿verdad? Pero en el 28 decía así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, dice, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, ¿tú quieres entrar al reino de Dios? Aquí están los gastos. Porque si sigues adelante como antes, te estás engañando. Si tú quieres entrar a una religión, puedes entrar como sea. Si quieres entrar al reino de Dios y que tu vida valga algo, si al llegar a la edad como yo, hermanos, donde yo cada vez que veo, digo, me faltan ya pocos años donde voy a tener oportunidad, fuerza, para hacerlo mejor, para servir al Señor. Porque yo sé que nada de lo que está aquí me voy a llevar. Pero si le sirvo, si le amo, si hago la voluntad de Él, si soy instrumento de Dios, eso es lo único que me importa, es lo único que vale. Pero tenemos que calcular los gastos, así como el joven rico, ¿recuerdan? Aquí así Jesús dice, no consideres tuyo todo lo que es tuyo. Está dispuesto a darle la túnica, incluso la capa, para mostrarle que tú le amas, para mostrarle que dentro de ti hay amor, que dentro de ti no te interesan tanto las cosas de esta vida, sino las cosas eternas. Así dijo Jesús. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él. ¿Cuántas personas empiezan en Cristo? Pero cuando empiezan a ver estas cosas, no, yo prefiero seguir nomás con mi religioncita, así como antes. Está bien. Dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000. O sea, Dios quiere, mis hermanos, que nosotros calculemos y que tomemos decisiones. ¿Por qué decimos tan difícil es escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no definimos hacer lo que dice la palabra del Señor? Estamos aferrados a lo nuestro, estamos aferrados a nuestra propiedad, siendo que al final de cuentas no va a ser nuestra propiedad eternamente, va a ser nuestra propiedad hasta que tengamos vida por último, ¿verdad? Y cuando nos vayamos a la eternidad, ¿qué te vas a llevar? Te vas a llevar tus cosas, ¿no? Amén. Aquí hay otro más. Sigue el versículo siguiente, 41 de Mateo 5, dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿qué dice? Ve con él 2. La misma actitud. Si alguien quiere abusar de su posición, si alguien te quiere obligar a trabajar de más, hermano, ¿sabe qué? Dice, hazlo más abundantemente. Dale más de lo que te están obligando, porque aquí está hablando de que te obligue. En aquel tiempo los romanos que habían conquistado la Tierra Santa, Palestina, ellos tenían como un derecho por ser conquistadores que un judío les lleve su carga por una milla. Ellos podían pararse en la calle y obligarle a un judío, y los judíos tenían que hacerlo porque si no los metían en la cárcel. Y claro, la actitud de un judío cuando un romano le decía así, y dice que llevaba la carga, ¿verdad? Porque pues, ahí está el ejército, ahí están los conquistadores. Dice que pasaba de una milla y se la tiraba la carga, enojado. Esa era la justicia de los escribas y fariseos. Pero el Señor dice, si tú quieres entrar al reino, no solamente llevas esa milla de ese que te está queriendo abusar, dale en el ojo. Mi querido, le voy a llevar
otra milla su carga. ¿No le parece que esta es la forma de Dios? Este es lo único que puede transformar esta sociedad. Este es lo único que puede transformar este mundo. No hay otra manera. La fuerza, las guerras, nada puede hacerlo. Solo aquellos que lo ven esta cosa como lo que es. Aquellos que saben que su vida se termina en pocos años, hermano. Aquellos que saben que hay una eternidad que está esperando por ellos. Y que lo que va a suceder en esa eternidad depende de estos pocos años que vivimos. Y aún es tan lindo vivir de esta manera. En la casa, como les decía. Dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Todos los versículos con el mismo espíritu. Y claro, o sea, hay que entenderlo con el espíritu, hermano, ¿no? No es que vas a ir a regalar tu dinero a todo el mundo que te pida, no está hablando de eso. Habla de la actitud que hay cuando tú ves que tu hermano tiene necesidad verdadera. Y tú tienes con qué ayudarle, porque no vas a dar lo que no tienes, ¿verdad? Pero si ves a alguien sufriendo necesidad y tú tienes con qué ayudarle, es este versículo. Amén. No es que vas a cumplir los caprichos de todo lo que te rodea, ¿no? Y te piden para vivir ociosamente, o te piden para gastar en cosas superfluas, y a veces hasta cosas malas. No, amén. Si alguien te pide dinero para comprar droga, dile no. Para emborracharse, para hacerlo, para comprar armas, no sé. Tenemos que tener, ¿verdad?, al Espíritu Santo. No vamos a ir a la letra muerta. Pero si ves a alguien necesitado, no se lo rehúse, dice, con un espíritu de amor. Eso es lo que está diciendo. Y ahora apliquemos dentro del hogar. Al que te pida, bendice. Siempre están dispuestos a dar, a bendecir, a hacer más. Deberíamos tener una competencia de amabilidad en las casas. Una competencia de buscar el bien de los demás. Amén. Qué lindo sería nuestro hogar si hacemos esto. Aunque los demás de la casa no sean cristianos, pero que haya uno, el cristianito. Y esa persona vive así. ¿Y qué pierde uno cuando vive así? A ver, díganme. No. Se va a ganar el amor de los hermanos, el amor de los padres, va a honrar a sus padres, va a ser una bendición. En vez de irse a tirar en la cama, ¿verdad? No, voy a servirle a mi esposa, voy a hacer esto. Voy a hacer más allá de lo que me corresponde por amor. Y si necesita algo, se lo voy a dar. Si tengo, ¿verdad? Amén. Este es uno de lo que es una justicia mayor que de los escribas y fariseos. Y la otra está aquí, versículo 43. Dice, ¿oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿No? Eso era la justicia de los escribas y fariseos. Claro, a tu hermano, tu prójimo. Aquí prójimo nos está mostrando un poco la acepción de la palabra prójimo en el Nuevo Testamento. Prójimo es tu hermano, ¿no? El que es cristiano, o el que es de los tuyos. Y aborrecerás a tu enemigo. ¿Pero qué dice Jesús? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano, no hay cosa más clara. Yo no sé si te voy a explicar esto, pero todos sabemos lo que quiere decir. Y en el hogar, mis queridos hermanos, lo mismo. En el hogar, hermanos, no somos nada, ninguno somos perfectos. Hay uno que es peor que otro. No importa si es peor que yo. No importa si el otro está haciendo como mi enemigo. Si en vez de bendecirme me maldice, si en vez de hacerme bien me aborrece o me ultraja o algo así. Dios quiere que la amemos a todos en la casa, con ese amor perdonador, con ese amor humilde, libre de juzgamientos o condenación. Amén. Esta es la actitud para el que te trata como enemigo, el que te maldice, el que te ultraja. ¿Saben qué, hermanos? Mirándolo desde la perspectiva divina, desde la perspectiva espiritual, esa persona que te hace eso es la más digna de lástima. Es el más necesitado que tú, porque tú estás amando y él está aborreciendo. Tú estás haciendo la voluntad de Dios y él está yendo en contra de la voluntad de Dios. Esa persona es más digna de lástima. Amén. Pero claro, muchas veces queremos ir a evangelizar afuera de la casa, a los perdidos. Está bien. Pero no podemos amar, no podemos tolerar con alegría al perdido o al perdido de la casa. Muchas veces el papá, la mamá, después de trabajar afuera, vienen golpeados, vienen con las presiones. Y no siempre, hermanos, están con una palabra bonita, ¿verdad? Somos seres humanos, a veces las presiones nos rebasan y nos hacen tener malas actitudes. Por ahí hablamos algo de más, hacemos daño. Pero qué bendición si encontramos en el hogar alguien que nos soporta nuestras presiones de la vida en el momento en que nosotros estamos fallando. Qué bendición mirar mi casa, hermanos, como un lugar donde voy a recibir amor, donde más bien voy a descansar, voy a recibir comprensión, sanidad en mi casa. A mí no estoy hablando tampoco de que los padres fuerten la sana disciplina ni nada de eso, no. Estoy hablando de un espíritu que tiene cuando la persona es de Cristo. Amén. Amén. Porque dice, siguiendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué haces ahí? Porque Él es así. Él es así, Él fue así. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, ¿qué nos distingue de los que no son hijos de Dios? Solo que no fumamos, no bebemos, no vamos a fiesta. Aunque nada de eso es tan mal. ¿Qué nos hace hijos de Dios? Aquí está. Aquí dice qué es lo que nos hace hijos de Dios. Tener el carácter de esto, ser como nuestro Padre. Hermanos, nadie que no vive en serio teniendo esto como norte en su vida, quizás no va a ser perfecto, va a fallar, pero quiere esto, quiere vivir así. Si no quieres vivir así, no prediques la palabra. ¿Saben qué Santiago decía? Que no solamente hay que predicar con la boca. La palabra no debe verse, no debe escucharse, debe verse, decía Santiago. La fe verdadera obra, hermanos. Amén. Y como ese pastor que decía, predica. Predica en la casa, predica en la calle, predica donde sea. Y si es necesario, habla, decía. Si es necesario, habla tu boca. Hermanos, el mundo está lleno
malos e injustos. Y nosotros no somos los llamados a juzgarlos, sino a amarlos, a bendecirlos, a mirarlos con el mismo amor con que Cristo nos miró. Yo no sé cómo te salvó el Señor, pero yo creo que conmigo Él estaba enojado por algunas cosas malas que yo hice y por algunos daños que hice a algunas personas. ¿O qué creen, hermanos, que Dios sentía, por ejemplo, cuando salvó a Saulo? Que hizo matar a Esteban y que llevaba a los suyos, a sus hijos. Entraba a las casas y los sacaba y los llevaba a la casa. ¿Cómo lo salvó? Cuando estaba haciendo eso, cuando estaba en medio de esa tarea malvada, se me apareció en el camino a Damasco y lo salvó. Y saben que no solo lo salvó, sino lo llamó para ser su siervo. Así hizo Dios con nosotros. ¿Y cómo nosotros no hacer lo mismo? Si no hacemos lo mismo, si no vivimos así, quizás hemos sido salvados, sí, no lo dudo, pero no estamos madurando, hermanos. Él nos quiere madurar. Miren lo que dice Pablo, él reconocía, y esto debemos reconocer. Dice a Timoteo en la primera carta, 1:15, le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y Pablo decía: de los cuales yo soy el primero. Pero miren, dice: pero por esto fui recibido misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el peor, debería decir, ¿no? Es lo mismo, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Hermano, Jesucristo lo llamó camino a seguir matando cristianos. Así nos llamó el Señor. Quizá usted no estaba en la misma condición de Pablo, pero usted no estaba haciendo todo bueno. Y así debemos de vivir nosotros, con el mismo carácter para con los justos e injustos. Dice, ¿no ve? Para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 46, ya estamos para terminar. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Amar a los que nos aman, hermano, no hay ninguna proeza, no hay ninguna evidencia de que estamos creciendo en Cristo, no es ninguna evidencia de ser hijos de Dios. Hasta los publicanos, hasta los que no son cristianos hacen eso. La evidencia de que estamos creciendo y de que somos hijos de Dios es que amamos a los que no nos aman. Amén. Yo sé que no somos perfectos, pero tenemos que saber a dónde vamos. Y tenemos que saber lo que debemos hacer. Quizás no va a ser tan fácil aplicar esto rápidamente, pero en la medida en que maduramos en Cristo, se va a dar esto. Amén. La verdadera muestra de la presencia de Dios en nuestros corazones es el amor. El amor hacia los no amables. Amén. Si yo puedo amar a alguien que no me ama, estoy dando una muestra de que me estoy pareciendo a mi Padre. Amén. Dice igual el versículo siguiente: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen demás? ¿No hacen así los gentiles? Hermanos, los publicanos y los gentiles muchas veces son mejores que los cristianos carnales, que los cristianos niños, que los cristianos llamados muy pequeños. Y lo más triste es que los vemos todos los días. ¿Dónde? En la casa. Hermanos, los cristianos niños, los cristianos inmaduros, llevan mala fama al nombre de nuestro Señor. Ahuyentan a las personas de su propia salvación. Los alejan de la salvación.
Si nosotros no decidimos crecer en Cristo y cambiar nuestra perspectiva, si no necesitaremos tener la metanoia, el arrepentimiento para vivir, hermano, vamos a hacer más daño que bien. Y termina con este versículo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para nosotros es. La palabra perfecto, ustedes saben, la palabra teleios, que quiere decir maduro, llevado al máximo desarrollo. ¿Al máximo desarrollo de quién? De Cristo en nosotros. Amén. Amén. Entonces seremos una bendición, entonces estaremos en el camino del Señor. Porque si no queremos esto, si no queremos renunciar a algunas de nuestras cosas más caprichosas de vida, y yo les he demostrado que todos estos mandamientos nos van a llevar a una vida de paz, a una vida de bien. Como les digo, nadie nos debe tener miedo. Todas las personas deben saber que si se acercan a nosotros, en cuanto sea posible, nosotros le vamos a hacer un bien. Nosotros le vamos a servir de alguna manera. Ese es el testimonio que Dios quiere en nosotros. Amén. Vamos a orar. Y saben, sobre todo en casa. ¿Cuántos hogares, hermanos, se están destruyendo, se están divorciando, se están separando, están peleando, están dando mal testimonio a sus propios hijos? Por no vivir este cristianismo precioso. ¿Sabe qué? Es muy lindo cuando hay esta actitud en la casa. Yo le digo, con mi esposa en nuestro pequeño hogar de dos, no somos perfectos, pero queremos serlo. Amén. Nosotros ahora, después de tanto tiempo, y ustedes, mientras más jóvenes, mejor, saber para dónde vamos, saber qué es lo que deseamos crecer, qué es lo que deseamos ser. Porque sabe que pudiendo tener hogares lindos, vidas contentos. Estamos viviendo a veces infiernos dentro de los hogares. El Señor nos va a ayudar. Pero saquemos el orgullo, saquemos todas esas cosas que nos están arruinando el ambiente. Porque qué lindo llegar a tu casa y saber que vas a encontrar a alguien que te ama. El otro día estábamos hablando de los perritos, ¿no? Ese perrito sí viene siempre con la cola así. Nos dan ejemplo, hermano, tristemente. Muchas veces. Y aunque le patean, le pegan al pobre perro, y siempre viene a recibirte como su amo. Y no digo que seamos perros, pero digo que imitemos esa actitud con lo nuestro para empezar, ¿no? Porque ¿cómo va a cambiar esta sociedad si no cambiamos nosotros primero? Y si cambiamos nosotros vamos a ser un ejemplo, hermano. Amén. ¿Y saben por qué hay tanta violencia? Porque la gente tiene temor, porque todos quieren parecer los más malos. Todos están con temor. ¿Saben qué? Dentro de esas personas ríspidas, enojadas, es mucho temor lo que hay. Pero cuando nosotros estamos seguros en el Señor, porque Él es nuestro amor, Él es nuestro guardador, Él es nuestro proveedor, Él es todo. Si de verdad es Él todo esto, nosotros podemos vivir así,
trayendo lo bueno de Él al mundo. Pero a veces nuestra fe es tan chiquita, nuestra vida, la vorágine de este mundo nos ha impedido crecer en Cristo, nos ha impedido vivir esa relación que a veces tenemos. Necesitamos parar un poco y tener un tiempo con el Señor y ver qué es lo mejor y ver qué no. Amén. Hermanos, esta es la palabra para este día. Vamos a orar. Padre, gracias por ser así con nosotros. Gracias porque cada vez que nosotros fallamos, tú estás ahí, con ese espíritu. Y te pedimos, Señor, que nos hagas así, para que seamos, como dice tu palabra, maduros, desarrollados, como nuestro Padre es. Que no le importa si son buenos y malos, a todos les hace bien. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Y te pedimos una gracia especial. Queremos madurar, queremos crecer. Yo quiero crecer, Señor. Yo quiero ser un buen hombre. Quiero ser una persona a la que las personas saben que no le tienen que temer, sino que pueden encontrar una ayuda, un algo en mí, Señor. Yo quiero ser diferente. Quiero vivir el resto de mi vida creciendo, madurando en ti, Señor. Y quiero que me uses, Señor. Para la restauración de este mundo necesitamos. Para la restauración de estos hogares que no están hallando el norte, que tienen malas actitudes y que están haciendo daño a sus propios seres amados. Te pido, Señor, tu ayuda, tu gracia, Señor, para nosotros. Y te decimos que queremos, Señor. Yo he calculado los gastos, Señor. Y sé que tú no me dejarás. Tú no me pondrás algo irresistible nunca, Señor. Y si alguna cosa debo padecer, yo sé que contigo, que tú me vas a estar ahí a mi lado, Señor, ayudándome, bendiciéndome, restaurándome, sacándome del hoyo, Señor. Gracias, Padre. Te pido que esta palabra sea reflexionada por todos los que estamos aquí y por todos los que están mirando en sus casas o en cualquier lugar. Te alabo, Padre, y gracias te doy por esto. Amén. Amén.